orina, una tinción de Gram rápido y radiografía de tórax. ¿Cuándo vos pedirías un cultivo de orina y para qué? Te doy una pauta. Es un paciente que viene con dolor al miccionar, sensación febril, Con infección orina urinaria. piúrica. ¿Para? Para Para saber si tiene descargar un... infección urinaria. Exacto, diagnosticar una infección de orina. ¿Para qué suelen hacer una tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo? Puede ser para meningitis, profe. Claro, ¿para qué? Para mirar, para contagiar, para diagnosticar, para predecir, ¿para qué? Para diagnosticar. Para predecir, profe, si es, por ejemplo, qué clase de bacteria, o Claro, sea, más que dependiendo del color y todo eso. predecir, es diagnosticar. ¿Mm? Ok. Y la radiografía tórax, alguien que viene con tos, catarro, disnea, fiebre. ¿Para qué le pedirían? Después de examinarle, obviamente. Para diagnosticar también. También para diagnosticar. Entonces, ¿qué tienen en común estos tres procedimientos? Son métodos de tratamiento Diagnóstico. 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 Son métodos de diagnóstico. ¿Mm? Todos los días, todos los médicos de todas las especialidades están pidiendo pruebas diagnósticas, algunas más sencillas, algunas más complejas, algunas rápidas, otras lentas, algunas baratas, algunas caras. Pero todos los días pedimos estudios laboratoriales o de imagen, hasta nuestro examen físico es un método diagnóstico. ¿Mm? Bien, vamos a ver cómo se llevan adelante los diseños de prueba diagnóstica. Realmente son diseños observacionales y son, por decirlo, prospectivos, pero tienen un cierto componente analítico. Cuesta encasillar dentro de ese esquema que nosotros habíamos mostrado varias veces, pero definitivamente no son experimentales, son observacionales. La finalidad de toda prueba diagnóstica es predecir la presencia o ausencia de una enfermedad. Entonces, cada vez que pedimos una prueba diagnóstica, el propósito es distinguir entre personas enfermas o no enfermas, enfermas o sanas. No queremos saber si está medio enferma o medio sana. No existe ese medio. Es una variable dicotómica. Queremos saber de enfermo o sano. Como les dije, todos los días pedimos estudios de pruebas diagnósticas. Lo ideal es que todas las pruebas que pedimos sean sensibles y específicas. Al mismo tiempo que sea un estudio rápido, barato, simple, indoloro. Pero no todas las pruebas reúnen estas condiciones. Y los términos de sensible y específica, puede que ustedes todavía no estén captando cuál es la diferencia, porque va a ser el tema de hoy y va a ser el contenido básico que deben saber de esta clase. Así que presten atención. Vamos a hacer algunos ejemplos. El test rápido de ELISA para buscar el VIH. ¿Qué les parece? ¿Es una prueba rápida? Se hace con una gota de sangre. Es rápida. Es simple, sí, porque se ve cómo cambia de color la tira reactiva si es que hay VIH. ¿Es indolora? Sí, relativamente indolora, porque es un pinchacito en el dedo. Una gota de sangre no es lo que necesitamos. Y es barata porque es una prioridad del ministerio que se detecte HIV, por ejemplo, en todas las mujeres embarazadas. Es obligatorio. Y al mismo tiempo es sensible y específica. ¿Quién me puede decir si un test de ELISA para VIH sale positivo? ¿Le confirmamos ya a esa persona que tiene SIDA o puede haber errores? ¿Qué creen ustedes?
Puede Creo haber que creo que hay otro método también para confirmación. Es como, no Claro, le ¿por podés qué decir vos necesitamos otro método para confirmación? Porque puede haber errores. ¿M? Test positivos que son falsos positivos. Y al mismo tiempo puede haber test negativos durante el periodo ventana. Ustedes ya están dando microbiología. ¿Ya dieron VIH? No, profe. Todavía. Es el todo. periodo que hay desde la entrada del virus a la sangre hasta que aparezcan los síntomas. Necesita un tiempo para replicarse. Ese se llama periodo ventana. En ese periodo no hay test positivos que detecten esos virus. Entonces, un test negativo tampoco descarta. Entonces, vemos que tiene falsos positivos y falsos negativos. ¿Y por qué seguimos haciendo? Por estas otras propiedades que mencioné acá. Vamos a otro ejemplo. Una tomografía de cráneo para alguien que tiene un tenso dolor de cabeza. ¿Qué les parece? ¿Alguien hace guardia ya en el militar? Sí, profe. Bueno, es una prueba rápida, enseguida está el resultado. Y sí, está rápido por el informe. Lo que El informe es otra cosa, pero es un test rápido y el que sabe leer va a entender. Es una prueba simple, requiere equipamiento específico, delicado, específico de profe. claro, requiere equipos complejos, no es tan simple. no es una ¿Mm? operación Es indolora, Sí, indolorosa. no duele, no duele. Y es barata, relativo. En los hospitales públicos es gratis, en los lugares privados no es gratis. Pero los resultados de una tomografía de cráneo, vamos a suponer que alguien se golpeó la cabeza y se sospecha que tiene un hematoma, un traumatismo y dolor de cabeza. Esa, esa tomografía es sensible para confirmar o descartar un hematoma. ¿Qué les parece? Sí, profe. Exacto. Si hay hematoma, se va a ver. Bien, pero ¿eso se refiere a sensibilidad o especificidad? Ya vamos a explicar enseguida. El nódulo tiroideo en un bocio se punza con una aguja para saber si ese nódulo es cáncer o no. ¿Les parece una prueba rápida? Relativamente. Simple, no, porque hay que estar muy entrenado, tener un ecógrafo a mano. E indolora, bueno, se pone anestesia, pero finalmente duele. Y barata no es porque hay que mandar a analizar ese material extraído del nódulo para poder ver si es o no un nódulo canceroso. Y los resultados son muy variables porque se pudo caer con la agujita fina en una zona de tejido sano y el cáncer estaba al lado. Entonces, puede confirmar a veces y en otras no puede descartar de que ese nódulo sea canceroso. Pero a veces es la única manera de tener un diagnóstico. Y así tenemos diferentes tipos de pruebas diagnósticas que hacemos los médicos todos los días. Una muy común es el hemoglucotest, que es una marca o realmente es la determinación de la glicemia capilar, que es una prueba, como ven, rápida, sensible, indolora, barata y muy confiable. ¿Eh? El cultivo del líquido cefalorraquídeo, eso sí es complejo, es lento, no duele, no es barata y permite confirmar o descartar una infección. La biopsia de piel no es nada simple ni indolora, tampoco es barata, pero es la única manera de saber si un nódulo en la piel, un lunar, es un cáncer o no es un cáncer. No hay otra vuelta. El hisopado nasofaríngeo, que ustedes habrán hecho muchas veces, ¿qué les pareció? ¿Es un método rápido? Bueno,
Todos No, los días no porque 12. no sale el resultado rápido, ¿verdad, profe? No nos sale rápido, ¿verdad? Es simple y necesitamos un laboratorio especial. No, hace el enfermero nomás. Indoloro, ¿qué les parece? Molestoso, profe. Entiende. No, de esa profesor. Molestoso, pero no indoloro precisamente. Barato, y sí, sí en el ministerio. Si no se van al ministerio, no es barato. Pero es la única manera de saber si tenemos o no COVID o influenza u otro virus. Pero necesitamos hacer ese método porque hasta ahora no hay otro. Bien, ¿y qué es lo que esperamos cada vez que hacemos un análisis? Esperamos que si el individuo está, o una prueba diagnóstica, enferma, que el resultado del test sea positivo. Pero hay ocasiones en que aún sujetos conocidamente enfermos tienen un test negativo. Eso no es lo esperado, pero puede ocurrir. También sabemos que cuando se somete, a ver, ¿por qué no avanza? La prueba diagnóstica a un individuo sano, conocidamente sano, esperamos que el test sea negativo, ¿vale? Es decir, confirme de que está sano. Pero es también factible que ocurra una eventualidad desagradable, que al individuo sano le salga un test positivo. Entonces, cada vez que sometemos a un paciente a una prueba diagnóstica, no es que hay dos probabilidades nomás, positiva y negativa, sino están estos resultados falsos. El test positivo en el sujeto enfermo se llama verdadero positivo. ¿Y cómo se va a llamar este test negativo en el sujeto sano? ¿Qué les parece? Un verdadero negativo. Exacto, ese es el verdadero negativo. Es lo que esperamos siempre, pero no es así de exacta la medicina, porque muchas veces ocurren estos dos resultados, que al sujeto enfermo le dé un test negativo y es un resultado falsamente negativo o falso negativo. ¿Por qué falso? Porque sabemos que está enfermo. Y otro resultado inesperado es que al sujeto verdaderamente sano le salga un test positivo que se llama falso positivo. Como ven, hay entonces 4 posibilidades cada vez que sometemos a un paciente a una prueba diagnóstica. Ese test positivo puede ser verdadero o falso. Ese test negativo puede ser verdadero o falso. Eso va a depender mucho de cada prueba diagnóstica y va a depender mucho de la condición clínica del paciente. No existe tecnológicamente una prueba 100% perfecta, pero hay algunas que se aproximan al 100% y eso es lo que nosotros como médicos tenemos que saber cada vez que pedimos un estudio. ¿Cómo se llama al test positivo en un sujeto enfermo? Al verdadero positivo se le llama sensibilidad. La sensibilidad, entonces, es la capacidad de una prueba diagnóstica de confirmar con un test positivo que el sujeto está verdaderamente enfermo. ¿Y qué es la especificidad? Es la capacidad de una prueba de darnos un resultado negativo, verdadero negativo, en un sujeto sano. Es decir, nos confirma de que está sano. Eso es el concepto de especificidad. Si van a copiar o hacer screen de pantalla o sacar foto, les sugiero que hagan de esta diapositiva que resume estos conceptos. ¿Ya está?
Sí, profe. Bueno, ¿cómo se hace un estudio metodológico, científico, para saber si una nueva prueba, porque todos los días hay pruebas nuevas, de laboratorio, de ecografía, de imágenes, centellografía, etcétera, y hay que saber si sirve o no sirve? ¿Cómo se sabe la utilidad de una nueva prueba diagnóstica? Vamos a suponer que sale en el mercado un test rápido que detecta partículas virales del COVID en la saliva. ¿Existe ese test? ¿Conocen? No, profe, yo no conozco nada. Me contaron que ya hay, pero no conozco. Exacto, parece que ya hay. Vino de la China, igual que el virus. Pero vamos a suponer que aparezca ya acá en las farmacias. ¿Cómo podemos saber si ese test rápido es útil, es efectivo, si es sensible y es específico? Para eso aplicamos el diseño de las pruebas diagnósticas, que es lo que hoy vamos a ver en la clase. ¿Cómo se puede saber si un nuevo test sirve o no sirve para confirmar o descartar una enfermedad? ¿Cómo se hace eso? El primer paso es realizar la nueva prueba en estudio, la que queremos validar, a los sujetos de una muestra. Ahora se supone que estos sujetos tienen COVID, vale decir, tienen tos, catarro, dinofagia, fiebre, rinorrea, disgeusia, etc. Síntomas compatibles con COVID. Pero nosotros no sabemos con efectividad si realmente son enfermos de COVID o es un simple resfrío. Los resultados de esa prueba con la saliva van a corresponder a lo que sería la variable predictora o independiente. Ya saben lo que es variable predictora porque ya usamos mucho en los diseños analíticos. Bueno, ¿qué les parece que debería hacer a continuación para saber si estos resultados son confiables o no? Si son ciertos o no. ¿Qué les parece? Todo esto que yo pregunto son preguntas de examen. ¿Qué es lo que importa realmente? Entender cómo se lleva adelante. A ver, ¿quién se le ocurre algo? Estamos probando el test de la saliva. ¿Y cómo sabemos si realmente tiene COVID? ¿Qué les parece que deberíamos hacer? Y Por la luego, clínica, profe, Todos tienen clínica. ¿Quién iba a hablar? ¿Pedro Pablo era el otro? no, profe, te iba a decir más que hacerle las preguntas correspondientes acerca de si tiene No, síntomas ya o... sabemos que tiene síntomas, ¿verdad? Pero con los Dividir en síntomas dos cortes, conocemos. profe. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Cómo Y a podemos un, saber si realmente tiene COVID? Puede ser, profe, comparar con otra prueba. Exacto. El segundo paso es someter a los mismos sujetos a una segunda prueba. Esa segunda prueba tiene que ser la mejor que confirme el diagnóstico. Por eso se llama patrón de oro o gold estándar. ¿Cuál sería el gold estándar del diagnóstico de COVID? La autopsia, PCR, El hisopado, profe, el nasofaríngeo. hisopado con el PCR.
El PCR es la técnica más confiable para el diagnóstico del COVID. ¿Por qué nomás no le hacemos PCR a todo? Y porque hay que hacer cola, hay que ver si el ministerio te hace, esperar todo un día. Pero esta nueva prueba en la saliva puede ser que sea mejor, más rápida, pero no sabemos. Entonces, por eso sometemos a esta prueba nueva a este proceso de validación. Ok, entonces a los mismos sujetos les sometemos a una segunda prueba que se llama patrón de oro o gold standard. ¿Por qué se llama así? Porque se cree que es la mejor prueba que confirma o descarta esa enfermedad que estamos buscando. Ese patrón de oro va a variar con cada enfermedad. Los resultados de esta segunda prueba van a corresponder a lo que sería la variable resultante. Entonces ya tenemos dos variables, la predictora que se obtuvo con la prueba en estudio y la variable resultante que es la que se obtuvo de la segunda prueba que es el gold standard. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Llevar esos datos a una tabla de contingencias o tabla de 2x2, que hace 2 clases que ya estamos hablando de ese tipo de tablas. Ya vamos a hacer unas prácticas para recordar. Y por último, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la efectividad de esa nueva prueba calculando la sensibilidad, especificidad y otros índices que se llaman valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la prueba estudiada. Es decir, vamos a validar la nueva prueba comparando con el gold estándar. ¿Cómo? No vamos a calcular OR, ni RR, ni valor de la P, etcétera, sino sensibilidad y especificidad. Es importante que esta diapositiva sea copiada o screen. Bien, entonces, ¿qué era el estándar de oro o prueba de oro? Es el procedimiento o criterio que se reconoce como válido por la medicina porque define la presencia real de la enfermedad. A veces un cultivo, a veces el resultado anatomopatológico, a veces está en la autopsia, a veces está en el PCR, depende de cada enfermedad. Cada enfermedad tiene su gold estándar. Y como dije, es la mejor prueba conocida hasta la fecha para confirmar un diagnóstico. Y es la prueba que tiene la mayor capacidad de identificar a los verdaderos positivos. Bien. Entonces, ¿cómo se arma la... siempre nuestros resultados de la prueba tienen que ser dicotómicos. ¿Sí o no? ¿Positivo o negativo? No puede ser una variable ordinal. ¿Cómo se arma la tabla de contingencias? Se arma en sentido horizontal por las filas. Recuerden que en una primera fase nosotros aplicábamos la nueva prueba en estudio para saber si el resultado salía positivo, va a ir en la fila de arriba, y si es negativo, va a ir en la fila de abajo. Pero al mismo tiempo comparamos los sujetos que tuvieron positivo y negativo con los resultados del gold standard, que es la prueba que hicimos en segunda instancia. Esa sería la variable desenlace obtenida con el gold estándar, que nos dice si tienen la enfermedad verdaderamente o no tienen la enfermedad. Y así discriminamos a 4 tipos de resultados. Cuando la prueba fue positiva y mi paciente tenía la enfermedad, ¿qué tipo de resultado positivo es este? ¿Es un verdadero o un falso positivo? Todo lo que va a caer en esta cuadrícula. Verdadero positivo, bro.
Verdadero. Exacto, es el verdadero positivo. Y estos que me salieron con la test de la saliva positivo, pero el gol estándar me dijo, no, no tiene COVID. ¿Qué tipo de positivos van a ser? Falso positivo. Esos son los falsos positivos. Muy bien. Los sujetos con la prueba negativa, saliva negativa y el hisopado negativo no tienen la enfermedad. ¿Cómo se llaman estos sujetos que caen en esta cuadrícula? Son negativos para la prueba y negativos para el gol estándar. Verdadero negativo. Son los verdaderos negativos. ¿Mm? Y estos, ¿cómo se llamarían? Test de saliva U negativo, pero el hisopado tienen COVID. Falso negativo. Verdadero. Esos son los falsos negativos. Entonces, cuando aplicamos este diseño, sí o sí, repito, tenemos que aplicar dos pruebas. La prueba en estudio que queremos saber para validar y la prueba del gol estándar. Y los resultados se van cargando en estas cuadrículas de la tabla de contingencia. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Aplicar la fórmula para calcular sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Esto no voy a exigirles a ustedes este año que sepan de qué se trata, porque tiende a confundir. Lo más importante y les va a servir toda su vida es si aprenden estos dos conceptos. Sensibilidad se calcula para la cantidad de sujetos verdaderos positivos A entre el total de sujetos con la enfermedad. Vale decir A más C. ¿Y qué era la especificidad? El total de sujetos verdaderos negativos entre aquellos sujetos que no tienen la enfermedad, según el gol estándar. Vamos a seguir con nuestro ejemplo. Esto ya me habían dicho ustedes. Ya discriminaron siguiendo el ejemplo. Vamos a suponer que hicimos el test de saliva ahora con plena ola que está surgiendo. Nos vamos al hospital y le pedimos a los pacientes, por favor, su autorización, un consentimiento informado, y le pedimos para que participen de esta investigación. Aceptan, firman, y le pedimos que mojen con su saliva una tira reactiva. E incluimos 200 pacientes que tienen cuadros de vías aéreas superiores, sospechosos de COVID. Y encontramos que en esos 200, el test rápido, que es un test con un papelito que cambia de color, se pone en rojo cuando hay COVID, supuestamente así según el fabricante, salió positivo en 160 casos. No sabemos si estos positivos son verdaderos o falsos o una mezcla. Entonces, ¿qué le hicimos a todos ellos? Una segunda prueba. A todos les sometimos al gol estándar, que es el PCR en el hisopado nasofaringeo. ¿Y qué encontramos cuando retornó ese estudio? Encontramos PCR positivo en 150 de aquellos que tuvieron positivo con la saliva. Pero también encontramos que resultó positivo en 20 de aquellos que tenían el test de la saliva negativo. Vamos a pasar estos datos a la tabla de contingencia. ¿Qué era que teníamos? El test de la saliva salió positivo en 160, pero de esos 160, 150 tenían el PCR positivo. Y el resto, 10,
no tenían PCR positivo. Y recuerden que el test de la saliva salió negativo en 20, pero de esos 40, perdón, de esos 40, 20 tenían PCR positivo y 20 tenían negativo. ¿Qué es lo que encontramos entonces? Que de los 200 pacientes, 150 tienen el test de la saliva verdadero positivo y hay 20 que tienen verdadero negativo para este test rápido. Pero obtuvimos estos dos números que son falsos. Falsos positivos y falsos negativos. ¿En qué medida eso afecta la sensibilidad y especificidad? Apliquemos la fórmula. Apliquemos la fórmula. Al aplicar la fórmula, encontramos que la sensibilidad es del 88% y la especificidad del 66%. Habíamos dicho que lo ideal de toda prueba es que sea 100% específica y 100% sensible, pero no existe esa prueba en todo el mundo para ninguna enfermedad. Todas pueden tener algún error. Aún así, este test rápido en la saliva tiene un valor superior a 85%, que es lo mínimo que se espera de una prueba para que sea válida, útil en la práctica clínica por su sensibilidad. Pero como vemos, su especificidad no llegó ni siquiera al 85%, llegó a 66%. En resumen, ¿qué le caracteriza a este test rápido de la saliva? Le caracteriza su elevada sensibilidad y baja especificidad. ¿Cómo podemos interpretar eso la próxima vez que apliquemos el test de la saliva a un sujeto que viene con probable COVID? Si sale positivo, tenemos 88% de probabilidades de que sí tiene COVID. ¿Y qué le recomendarían entonces a ese paciente? Aislarse, tomar antivirales y hacerse el gol estándar para confirmar. Porque hay alta probabilidad de que sí tiene COVID. Pero el test de la saliva no es perfecto. En cambio, el PCR es 99%. ¿Y qué pasa si ese paciente con síntomas respiratorios tiene un resultado negativo? Su especificidad es 66%. ¿Qué quiere decir eso? Que solo hay 66% de seguridad de descartar. Recuerden que la especificidad es la capacidad de descartar una enfermedad o confirmar de que está sano. Solo podemos decirle, si sale negativo, que hay 66% de seguridad de que no tiene COVID y un 44% de un error cuando sale negativo. Es así como se lleva adelante este diseño de pruebas diagnósticas. Es así como se calculan la sensibilidad y la especificidad. Y es así como se interpretan estos resultados en la práctica clínica. Eso no queda en números en un libro. Así usamos los médicos cada vez que pedimos un estudio y queremos saber, ¿será que se equivocó? ¿Será que es cierto? ¿Será que no hay un error? Eso sabemos todos los médicos de nuestro estudio en la carrera y luego con nuestra formación y lectura durante el resto de nuestra vida. Pero para eso tenemos que entender los conceptos, sensibilidad y especificidad de todas las pruebas diagnósticas. Resumiendo entonces, ¿qué es sensibilidad? Es la proporción de sujetos con la enfermedad y que tienen un resultado positivo. Por lo tanto, me confirma la enfermedad. Indica lo buena que es una prueba para identificar a las personas
verdaderamente enfermas o verdaderamente positivos. Se espera una alta sensibilidad en toda prueba que creemos que sea confirmatoria. Un hemograma, una radiografía, una tomografía, se espera que tengan alta sensibilidad para tal o cual enfermedad. Si no, nos va a llevar solamente a engaños. ¿Y qué es la especificidad? Es la proporción de sujetos sin la enfermedad y que tienen un resultado negativo. Por lo tanto, la especificidad de una prueba nos indica lo buena que es la misma para identificar a las personas no enfermas o verdaderas negativas. Se espera una alta especificidad superior a 85% en toda prueba que sea utilidad clínica, sobre todo cuando se hace screening o tamizaje. ¿Escucharon hablar de estas palabras? Screening o tamizaje. Screening o tamizaje es la aplicación de pruebas en forma masiva. Ejemplo, en un banco de sangre. Cuando un sujeto dice, no, yo soy sano, voy a donar sangre para mi amigo. ¿Qué hacen los del banco de sangre? Le sacan una muestra y le someten a detección. ¿Qué se detecta en la sangre de los donantes? ¿Quién donó ya sangre? Hola. Profe, ya estamos. Decime para algo. ¿Qué es lo que se busca en la sangre de alguien que está donando? Nivel de leucocito puede ser, profe. No, no tiene valor. La serología. Puede Claro, ser, serología, ¿para qué? A ver, puede ser que dijo alguien. puede ¿Cuál es ser, el profe, riesgo al transfundir sangre? ¿De que le transmitamos? Enfermedades infectocontagiosas. Claro. Díganme algunas enfermedades infectocontagiosas que se muevan por la sangre. El HIV, VIH. hepatitis B, HIV, después, Sífilis. sífilis, sífilis, hepatitis puede ser, profe. ¿cuál hepatitis? B, B, B y C. B y C. En nuestro medio también se busca para enfermedades Chagas. Entonces, el laboratorio lo que hace es utilizar reactivos de alta especificidad, tratando de confirmar de que esa sangre donada es realmente sana, para poder transfundir con seguridad sangre inocua, para no enfermarle al receptor. Entonces, en el laboratorio es donde buscamos pruebas de alta especificidad que nos confirmen de que están sanas esas muestras. En cambio, cuando estamos en la urgencia, estamos en la sala, estamos en el consultorio, preferimos usar pruebas con alta sensibilidad porque sospechamos que están enfermas y buscamos un resultado positivo para confirmar nuestra sospecha. Entonces, las pruebas de alta sensibilidad sirven para confirmar la enfermedad y se usan ante sujetos enfermos. En cambio, las pruebas de alta especificidad se usan sobre todo en sujetos sanos y que queremos confirmar de que realmente son sanos. Ejemplo, donante de sangre. ¿Se entendió esto? sí, profe. Bueno, hay otros parámetros también que se miden al calcular sensibilidad y especificidad, que son el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, pero que no vamos a exigirle a ustedes, no está en el programa, pero cuando sean residentes sí van a tener que entender estos otros dos conceptos. No se olviden que la sensibilidad es un valor
que tiene un intervalo de confianza. Hay una fórmula muy complicada para calcular, pero para eso les voy a mostrar con el software Epidat que ya habrán descargado cómo se calcula más fácilmente que aplicando esta fórmula muy engorrosa. Lo mismo para la especificidad, tiene un intervalo de confianza, una variación, un poco más, un poco menos que ese porcentaje que dijimos recién. Bien, y también hay otro índice que se llama Joden, aplicando esta fórmula, sensibilidad más especificidad menos 1, que sirve para saber la característica general del estudio, porque a veces la sensibilidad es alta, la especificidad es baja, entonces hace que en promedio esa prueba no es tan efectiva. Lo ideal es que llegue a 1, este ejemplo llegó a 0,55, o sea, es de mediana calidad. Pero a veces no tenemos otra prueba, igual usamos a sabiendas de que tiene sus defectos, porque no existe otra mejor prueba. Pero como médicos tenemos que saber las bondades de nuestras pruebas de estudio, no tragarnos lo que dice un resultado, porque es positivo, ya es confirmado, si es negativo, descartado. Bueno, muchas veces las mediciones son de variables cuantitativas. Ejemplo, la glicemia. La glicemia es una variable cuantitativa, pero tenemos que ponerle un punto de corte, se llama, para decir a partir de tal valor el sujeto es diabético y a partir de tal valor para abajo el sujeto está sano. Eso se calcula con unos cálculos matemáticos muy complicados que no van a entrar en este programa, que se llama la curva ROC, curva ROC, para ponerle un punto de corte. Porque ¿qué pasa si mi punto de corte es muy alto? Por ejemplo, dejo en 120. Si dejo en 120, muchos diabéticos les voy a declarar como sanos y no es así. ¿Y qué pasa si mi punto de corte dejo en 90? Entonces, hay gente que con 90, 100 le voy a tener que tratar como diabético cuando realmente no lo son. Entonces, este punto de corte, es decir, a partir de tal valor, el paciente es diabético o no es diabético, se calcula matemáticamente, calculando diversos valores de falsos y verdaderos positivos. Bien, esto nada más para que entiendan cuando la variable es cuantitativa. Hay que darle un punto de corte. Bien, acá hay un ejercicio que sería bueno que apliquemos y nos va a servir para usar el software estadístico que... ¿quién pudo cargar el software? Descargar, mejor dicho. La delegada está, Sol. ¿Le llegó el aviso de que tenían que descargar un software? Sí, profe, ya se descargó Hola, ya. profe, sí Bu- les avisé. Bueno, ¿y quién descargó? Pedro Pablo. Sí, yo tengo descargado, profe. Bueno, vamos a hacer la tabla de contingencia y después vas a proyectar ese software y vamos a calcular juntos la sensibilidad y especificidad de esta nueva prueba. A ver si lees ya, Pedro Pablo. Bueno, se desea conocer el valor de un test rápido de la detección de Shigella en las diarreas. Punto. Eh, Espera un rato. se ¿Saben realiza lo que es la Shigella? sí, una bacteria. Bacteria. ¿Es inocua o grave? Eh, ¿Quién se acuerda? Inocua. Inocua, creo que, No, profe. no es inocua. La Shigella, hay variedades que son enteroinvasivas, invaden la mucosa.
sangran, hacen sangrar la mucosa intestinal y pueden dar casos de sepsis, hilo Ese no lo intestinal, sabe. etcétera. Por eso, cuando la diarrea es por Shigella, hay que usar antibióticos. Pero, ¿cuál creen que ustedes es la mayor causa de diarrea en los adultos y en los niños? ¿Qué germen? Virus, bacterias, hongos, parásitos. ¿Qué creen? Bacteria. No, lo más común, Parásitos. los virus. Ahora sí. Los virus. ¿Mm? Los virus son los agentes más comunes de las diarreas, así como son los agentes más comunes de las bronquitis. Por eso, ante una bronquitis, tratamos de no usar antibiótico. Y ante una diarrea, tratamos de no usar antibiótico porque sabemos por frecuencia de que son virus y no le va a hacer nada a la diarrea. Perdón, el antibiótico. ¿Mm? Pero hay veces que puede estar oculta una Shigella y nos estamos retrasando con el uso del antibiótico. Entonces, apareció un nuevo test que vino también de la China y que permite detectar rápidamente la Shigella en la diarrea. Es una tira reactiva que al mojar en las heces cambia de color si hay Shigella. Ese test no existe, pero vamos a suponer que aparezca. ¿Cómo vamos a confiar ese nuevo test? A ver, ¿qué se hizo entonces, Pedro Pablo? Se realiza el nuevo test a 180 pacientes con diarrea, siendo la prueba positiva en 40 casos y negativas en el resto. Sería Vale decir, 140. 180 positivos, perdón, 40 40 fueron positivos positivos y y 140 negativos. 140 fueron negativos. Esos datos vamos a cargar por una tabla de contingencia. Bueno, ¿qué se hizo a continuación? ¿Qué les parece? Se realiza también coprocultivo en todos ellos, ¿Qué es detectándose el coprocultivo en este caso? coprocultivo sería el estudio de las heces, Ya sé, pero de la para, diarrea en este caso. ¿cómo se llama este tipo de prueba? La segunda prueba. Gol estándar, bro. Específica. Exacto, es el gol estándar. Gol estándar. El método que confirma o descarta la presencia de la Shigella. ¿Y por qué nomás no le hacemos coprocultivo a todo el mundo y dejamos de joder con estas tiras? ¿Por qué les parece? ¿Cuánto tarda en retornar un Tarda mucho, resultado? bro. Claro, 2 a 3 días. Y mientras tanto, nuestro paciente sigue con diarrea, sigue con fiebre y no sabemos, ¿le damos o no le damos antibiótico? Entonces, lastimosamente, el copro, que es el gol estándar, tarda en resultar y no es fácil acceder a ella, etcétera. Y tiene costo. Entonces, ¿qué pasó? A todos ellos se les hizo también el gol estándar. Coprocultivo, el gol ¿Y estándar. qué pasó con eso? Detectándose en Shigella en 35 de los casos con test positivo y 5 con test negativo. Entonces se Está. le hizo prueba a 40, o sea que a esos casos negativos, entonces se le hizo, No, a no, los no, positivos no que se le hizo prueba, a a todos. todos, a todos, a todos. ¿Por qué? Porque si no, no vas a detectar los verdaderos negativos y los falsos negativos. Bueno, ¿cómo vamos a saber el valor de esta nueva prueba? Estos datos, si querés copiar y luego vas a proyectar, vamos a hacer juntos la tabla de contingencia. Hay que entender estos resultados. O saquen foto para tener a mano los datos. Ya le quité foto, bro. Bueno, voy a dejar de proyectar y podés proyectar vos tu computadora. Comparto. Ya. Pueden ver ahí, ¿verdad? Está por. Sí. Ya.
Ya ingresé al Epidat. Creo que Espera un era ese poco, espera. Yo no veo tu pantalla. Dice Pedro Pablo inició al compartir su pantalla, dice. Pero yo por lo menos no veo. No sé si los demás ven. No se ve. No se ve, pero dice que has Deja de empezado. compartir y compartir ahora. Ah, bueno, voy a salís probarla, voy a probarla. y probá otra vez. Bueno, ahí pueden ver. Ahora Ya, sí. ya se ve. ¿Mm? Ahí está. Muy bien. Eso. Este es un software estadístico, tiene versión 3 y versión 4. Es gratuito, se originó en España, en Galicia, y tiene muchas utilidades para la bioestadística. La que nos interesa ahora a nosotros es que nos permite calcular sensibilidad y especificidad cuando tenemos todos los datos. ¿Dónde está la tabla de contingencia para ese cálculo? Si ustedes mueves tu pantalla y te vas a utilidades, a ver un poco, no, en métodos, en métodos, ahí vas a encontrar Tabla de la contingencia. pestaña para pruebas diagnósticas. Pruebas diagnósticas. Es una prueba simple. ¿Por qué no en tabla de contingencia? Porque eso es para un estudio de cohorte o caso control, que no es nuestra situación, ¿no? Muy bien. ¿Ven ustedes cómo se cargan los datos? Sí, Por la fila, los resultados de la prueba diagnóstica. Los positivos arriba, los negativos abajo. ¿Cómo entraste acá? A ver, en métodos, prueba ¿verdad? diagnóstica. Voy a sacarla. Dale. Entro en Métodos, métodos. pruebas diagnósticas. Es una prueba simple. ¿Alguien replicó? Bueno, como ven entonces, ahí están los datos en blanco de las celdas de las dos pruebas. Por la fila, la prueba diagnóstica, y por la columna dice prueba de referencia, vale decir, el gol estándar. A ver, vamos a cargar los datos. La prueba salió positiva, la prueba diagnóstica positiva en 40 sujetos, pero de los 40, solo 35 en la cuadrícula A fueron confirmados por el coprocultivo. Entonces ahí se cambia ese valor 0 por un 35. ¿Y qué más decía la prueba? Que exacto, de los 45 eran falsos negativos. Ahí, ¿Y profe, ¿verdad? cuántos? Así mismo. ¿Y qué más decía nuestro ejercicio? Que 5 tenían también Shigella con el test negativo, vale decir, en el C. Ahí. Ahí Y el 5. resto, 140 menos 5, 135. Ya. En total, como ven, están las cuadrículas externas, los totales. Los totales. Están los 180 sujetos. Nadie tiene que perderse. ¿Mm? Ahí sí. Muy bien. Bien, ¿cómo sabemos la sensibilidad y especificidad de esta nueva prueba? ¿Qué les parece? Así a simple vista. ¿Sirve para algo? ¿Dónde está la mayor cantidad de números absolutos? De los 180, ¿cuál es la cuadrícula más llena? ¿La A, la B, la C o la D? La de verdadero negativo, profe. La D. La D, 135. Parece que es más útil para detectar a verdaderos negativos, pero necesitamos números. Entonces vamos a la calculadora que está arriba en tu tabla de herramientas, en tu barra de herramientas, arriba. ¿Ves una calculadora? Ahí está. Al hacer clic ahí, se calculó.
Muy bien. Podéis ir bajando esos resultados. De nuevo nos muestra la tabla de contingencia, que ya sabemos. Y más abajo están los valores de sensibilidad y especificidad. También el índice de validez, valor predictivo positivo, negativo, etcétera, pero eso no miramos. Vamos a mirar sensibilidad y especificidad. ¿Dónde está el mayor valor? ¿En la especificidad o en la sensibilidad? En la especificidad, profe. En la especificidad. ¿Qué nos decía entonces la especificidad? Capacidad de una prueba de confirmar a sujetos sanos o realmente no están sanos porque tienen diarrea, pero están sanos de Shigella, que es lo que sirve la prueba. Entonces, cada vez que viene un paciente con diarrea y le sometemos la nueva prueba, tenemos 96% de seguridad de que no tiene Shigella. Profe, estos serían los valores inferiores y superiores, ¿verdad? Exacto, esos son los intervalos de confianza. Llega hasta 99. O sea, la especificidad es la característica de esta nueva prueba. Es la utilidad. Sirve entonces más bien para descartar shigelosis. ¿Y qué conducta clínica les va a hacer? ¿Para qué conducta clínica les va a servir esto? En cuanto al tratamiento. Si sale negativo, no le damos Y no se va a antibiótico. usar antibiótico. No le damos antibiótico. Profe. Está bien lo útil que es. Pero si sale positivo, tenemos 87% de sensibilidad, vale decir, de posibilidades de que sí tenga. También es un valor alto, más de 85. Entonces, esta prueba es bastante útil dentro de todo. Sale positivo, 87% de seguridad de que tiene Shigella, le doy antibiótico. Sale negativo, 96% de seguridad de que no tiene Shigella, no le doy antibiótico. ¿Entendieron? Sí, profe. Muy bien. Podés dejar de compartir y podemos hacer un segundo ejercicio. ¿Se proyecta ya? Sí, profe. Ok. Doctora, ¿vos te llamás? Yaniva. Yaniva. ¿Podéis leer este ejercicio? Vamos a hacer juntos. Se desea conocer el valor de una prueba que detecta la inhalación de marihuana en la saliva. Se realiza con una cinta que cambia rápidamente de color cuando el sujeto inhaló esa sustancia. ¿Existe esa prueba? Yo creo que no, profe. La No, o verdad sea, al que no menos yo no había conozco, escuchado. profe. Lo conocen. Muy bien. Pero ¿sería de utilidad, les parece? ¿O es otro invento que nos quieren vender? Si es fiable, sí sería. Esa es la cuestión. Si es fiable, puede ser de utilidad. Es como el alcotest, que es un test rápido y bastante confiable. Este sería un marihuana test, pero en la saliva, no en el aliento. Vamos a suponer que salió esa nueva prueba. Hay que saber si es confiable. ¿Qué se hizo entonces? Seguir leyendo, Mariva. El estudio se realizó en 100 sujetos que acudían a una discoteca y accedieron a participar en forma anónima. ¿Por qué se hizo El ahí, te nuevo parece? que hubo un control en las discotecas. ¿Y por qué se hace en la discoteca este estudio? Capaz porque se comercializa ahí también.
Claro, siempre debe hacerse en los sujetos que tienen más alta probabilidad. Discúlpame, doctor. Ya silenció su micrófono. Iba a Bueno, decir. atiendan. En la más alta posibilidad de tener esa afección, enfermedad o condición. Nos vamos a ir a hacer este test en un monasterio. ¿O sí? Y no, profe. Lo Bueno, más probable es encontrar ahí. ahí, claro. Bueno, entonces 100 voluntarios. ¿Cuántos fueron positivos? 85. 85 positivos. ¿Y cuántos negativos? Restando 15. 15. Muy bien. ¿Qué se les hizo a continuación? A todos se les realizó también un dosaje en orina de la misma sustancia, que sería el gold estándar. Exacto. ¿Mm? Al develarse los datos de la prueba confirmatoria, se encontró que había ingestión de marihuana en 80 de los casos positivos con la prueba rápida y en 10 de los casos negativos para la prueba rápida. ¿Cuál es el valor de la nueva prueba? Muy bien. Entonces, parece que coinciden. ¿Mm? Los que inhalaron o tenían el test con el dosaje en orina. Pero necesitamos hacer cálculos matemáticos para poder saber la sensibilidad y especificidad. Voy entonces a dejar de compartir y de vuelta vamos a la tecnología que a ustedes les gusta. ¿Eh? ¿Quién quiere? Ah, Pedro Pablo ya agarró otra vez. ¿Alguien más Ya, que no sé Pedro si Pablo? alguien más quiere compartir. ¿Alguien más? Mariva, ¿vos tenés el software? La verdad que no tengo mi computadora ahora mismo. Estoy Ah, desde mi celular. bueno. Entonces guíale a Pedro Pablo. ¿Dónde va a hacer clic? ¿Dónde En era? métodos. En En métodos. métodos. Anoten eso. ¿Mm? Métodos. Y luego, En pruebas diagnósticas y luego pruebas simples. muy bien. Ahí está nuestra tabla de contingencia. Les voy a citar de vuelta los datos. El resultado del test rápido salió positivo en 85 y negativo en 15. Pero de los 85, 80 tenían la orina con marihuana. Eran verdaderos positivos. Y 10 de los que tenían negativo tenían marihuana en su orina. O sea, debajo del 80, 10. En la C va a ir 10. Muy bien. En la columna, en la cuadrícula D, tiene que ir 5, porque eran 85, no, en la D. B. 5 y 5 también hay. Por lo tanto, tenemos los 100. Tenemos los 100 sujetos. Ya tenemos Recuerdan los que 100 era sujetos. 85 tenían positivo y 15 negativo. Ok. ¿Dónde se encuentran la mayoría de los sujetos? ¿En qué cuadrícula? En En los verdaderos verdaderos positivos. positivos. En los verdaderos positivos. Parece que ese nuevo test de la saliva detecta a todos los marihuaneros. Pero vamos a ver los cálculos matemáticos de sensibilidad y especificidad. Clic en calcular. No es enter, calcular. Bien. Miremos los resultados. Y ahí tenemos. ¿Cuál es la característica principal de esta nueva prueba de la saliva? ¿Su sensibilidad o su especificidad? ¿Qué te parece, Mariva? Mariva, La sensibilidad. la sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la próxima vez que alguien haga tumulto a la salida a una discoteca
Y viene la policía, sospecha de que está drogado y le pide que moje con su saliva una tira. Cambia de color. ¿Qué va a pensar ese policía? Que que hay 88,89% de probabilidades de que está drogado con marihuana. ¿Mm? O usó marihuana, no sé más si es una droga o no es una droga, no vamos a discutir ahora. De que está con los efectos de la marihuana. Hay 88% de probabilidad, es decir, altísimo. Más del 85% es de seguridad. ¿Y qué pasa si sale negativo? La especificidad salió 50. ¿Qué quiere decir Puede ser 50? dudoso, entonces. Exacto. Hay la mitad de probabilidad de que está con marihuana y 50 de que no. O sea, no descarta. No descarta de que haya ingerido marihuana. Entonces, lo que le caracteriza a esta nueva prueba de saliva que detecta marihuana es su sensibilidad, es capacidad de confirmar la presencia de marihuana en ese sujeto. Esa es la utilidad de la nueva prueba. ¿Cómo se llegó a esto? Mediante la metodología de la investigación. Por eso aprendemos esto, para saber cómo se lleva adelante este tipo de diseño y cómo se interpretan estos resultados. Bien, conviene que ustedes, ¿podés cerrar nomás esa ventanita? Ahí está, bueno. Y Ahora, este Billy, profe, ya software, se otra. Voy a compartir otra. no hace falta. Es muy útil para otros aspectos que vamos a dar oportunamente. Por ejemplo, cálculo de tamaño de muestra se llama. Vamos a usar este software. Así que vayan descargando y familiarizándose cómo se usa. Esas son las destrezas que la facultad quiere que ustedes aprendan. Y está en el programa. Entonces, más vale que no se hagan los onzos, dejen para más adelante, aprendan ya en estas prácticas, en estas clases. Ok. Y voy a proyectar la última diapositiva. En resumen, entonces, de esta clase, las pruebas diagnósticas o pronósticas son fáciles de implementar. ¿Por qué digo pruebas pronósticas? Las pruebas pronósticas se hacen sobre todo en las embarazadas. ¿Qué pruebas se les hace a las gestantes? Ecografía, perfil biofísico. Son pruebas que sirven para pronosticar la salud fetal, porque no se puede saber con certeza la salud fetal, pero pronostican cómo va a ser su nacimiento o si hay que operar ya de urgencia, etc. Entonces, muchas pruebas no son precisamente diagnósticas, sino también pueden ser pronósticas, pero se interpretan igual. Como ven, son estudios fáciles de implementar porque no son estudios experimentales, no hace falta aleatorizar, ni cegamiento, ni nada por el estilo. Pero sí se requiere una prueba de oro o gold estándar para comparar la nueva prueba en estudio. Entonces, estos diseños sirven para comparar dos pruebas. ¿Y cómo se sabe la efectividad? Calculando sobre todo sensibilidad y especificidad. También otros parámetros que hoy no vimos. Y nunca olviden de informar la sensibilidad y la especificidad con sus intervalos de confianza al 95% que vimos que el programa EPIDAT calcula fácilmente si es que nosotros cargamos bien nuestra tabla de contingencias. Y yo agregaría acá como resumen que la sensibilidad es la capacidad de una prueba de confirmar
a los sujetos enfermos y la especificidad, la capacidad de una prueba de confirmar de que el sujeto está sano o no tiene la enfermedad. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció difícil de esta clase? Nada, profe, súper bien. Ah, qué suerte, qué bien. Vamos a llamar la lista.